Como ustedes recordarán, sistema económico es esa estructura que los seres humanos creamos para poder atender los problemas económicos, especialmente para lograr el bienestar de todos los habitantes de ese país. Bien, entonces es muy importante que veamos cómo han evolucionado estos sistemas, o sea, cómo hemos pasado de lo que había hace miles de años a lo que tenemos hoy. Así es que bueno, pues vamos a empezar con este tema. Lo leo. A lo largo de la existencia humana han aparecido diversos sistemas económicos. Por cierto, a los sistemas económicos también suele llamárseles modos de producción. Aquí vamos a tomar como sinónimos o bueno, como conceptos muy parecidos el de sistema económico y modo de producción, pero yo preferiré referirme a ellos como sistemas económicos. Estos sistemas aparecieron en ciertas épocas reflejando las características que se tenía en aquel momento, como las condiciones de vida, el grado de avance tecnológico, cómo se organizaban en esos momentos, entre muchas otras variables, entre muchos otros aspectos. Los sistemas económicos más conocidos no son los únicos, hay que tener esto en cuenta, pero sí los que vamos a estudiar aquí, por lo menos por ser tan comunes, son 5. Primero, la comunidad primitiva fue el primero que apareció. Segundo, le siguió el esclavismo. Después apareció, en tercer lugar, el feudalismo. Y por último aparecieron los que todavía existen el día de hoy, que son la economía de mercado y la economía planificada o centralizada. ¿Ok? Estos 5 son los que vamos a platicar a partir de ahora. Revisemos uno por uno, pero antes vamos a tratar de ubicar estos sistemas económicos en una línea de tiempo. Por favor, tengan en cuenta que no hay fechas únicas para decir que un sistema terminó y comenzó el siguiente. O sea, no es un solo día en el que se dio el cambio, sino que frecuentemente ocurrió la transformación de un sistema a otro a lo largo de décadas o siglos incluso. Así es que, bueno, las referencias de tiempo que daré aquí son solo para tomarlas como, digámoslo así, puntos generales, ¿no? O sea, para ubicarnos en el periodo de que estemos hablando. Bueno, trazo la línea de tiempo, solo que noten que esta línea de tiempo del lado izquierdo tiene unos segmentos, o sea, quiere decir que aquí en este lado izquierdo esta línea es discontinua, o sea que va a dar un salto en el tiempo, porque si no diéramos esta discontinuidad en la línea, pues no cabría en nuestra diapositiva. Voy a empezar este transcurso de tiempo para los sistemas económicos en pues una época muy antigua, ¿no? Aproximadamente 200.000 años antes de Cristo. Ahí vamos a comenzar nuestra línea de tiempo. Y luego voy a poner otra marca más a la derecha hasta 5.000 años antes de Cristo. O sea que en este intervalo que está del lado izquierdo que acabo de marcar, pues hay 195.000 años. Por eso estoy poniendo esta discontinuidad en la línea, porque allí estará contenido todo este tiempo que acabamos de comentar. Y ahora, en estas dos marcas, voy a colocar al primer sistema económico, que es la comunidad primitiva. Es decir, que la comunidad primitiva abarca desde 200.000 antes de Cristo aproximadamente hasta 5.000 antes de Cristo, por ahí quizás un poquito más adelante. ¿Ok? Entonces ahí está comprendida la comunidad primitiva. Como pueden darse cuenta, sería el sistema que más tiempo duró, o sea, 195.000 años. Los demás, los que siguen, van a ir durando cada vez menos. La siguiente marca la voy a poner en 500 después de Cristo.
O sea que de la marca anterior, 5000 antes de Cristo, hasta esta nueva marca, estamos hablando de un periodo de 5500 años. En este lapso se desarrolló el segundo sistema económico, conocido como esclavismo. Después voy a poner una última marca que se ubica en 1500 después de Cristo. O sea que entre estas dos últimas marcas solo hay 1000 años. Y allí vamos a ubicar el tercer sistema económico conocido como feudalismo. Observen que cada nuevo sistema económico aparece una vez que se desintegra el anterior. Y para terminar, después del feudalismo, a partir de 1500 aparece la economía de mercado, que es el cuarto sistema económico, y más recientemente, desde mediados del siglo XIX, aparece el último sistema económico conocido, que es el de la economía centralizada o planificada. De manera que aquí ya tenemos nuestra escala de tiempo aproximada de los sistemas económicos. Vamos a hablar ahora del primer sistema, que es la comunidad primitiva. Bien, repasemos sus características. ¿Qué es la comunidad primitiva? Este sistema económico inicial apareció junto con nuestra especie, Homo sapiens sapiens. Algunos estudiosos de este tema señalan que nuestra especie tiene aproximadamente unos 200.000 años de existencia, de hecho un poco más según la última información disponible, o sea 210.000, 220.000 años. Y en este tiempo, o sea de 200.000 años hasta el fin de la prehistoria y el inicio de la historia, durante esas decenas de miles de años se fue desarrollando la comunidad primitiva. En tanto tiempo, como podrán imaginar, pues hubo cambios importantes, aunque muy lentos. Es decir, que la comunidad primitiva del inicio, de hace, por ejemplo, 150.000 o hace 100.000 años, fue una comunidad primitiva muy diferente a la que hubo casi al final, en la parte última de este sistema económico, que se conoció o que correspondió con la revolución neolítica. Pero bueno, vamos a tratar ahora de platicar por lo menos algunas características generales relacionadas con la comunidad primitiva en la mayor parte del tiempo que existió. Primero, en este sistema los seres humanos pues se agrupaban en clanes o en tribus, que eran conjuntos pequeños de personas que estaban vinculados entre sí, o sea que eran parientes, ¿no? En algunos momentos, dado que no conseguían estos clanes recursos para poder sobrevivir, no conseguían cómo alimentarse, por ejemplo, o algún lugar para resguardarse, muchos de ellos pues terminaban muriendo. Y bueno, pues la humanidad tuvo alzas y bajas en su número a lo largo de todo este periodo. Otra característica es que estos clanes, estos primeros seres humanos, eran nómadas. Esto significa que los clanes no se quedaban en un solo lugar, sino que migraban buscando el sustento, es decir, tratando de encontrar alimentos, frutos, cazando animales, utilizando su piel para cubrirse o buscando lugares donde resguardarse, agua, etc. Así es que, bueno, cuando en algún lugar se agotaban estos recursos, entonces ellos tenían que moverse. Y fue gracias a esta característica que el ser humano dejó las regiones donde inicialmente estuvo, donde apareció, y llegó, migró hacia
otras regiones. O sea, fue descubriendo que el mundo era más grande que solo el lugar donde se encontraba. Bien, otra característica es que al principio en estos clanes regía el matriarcado, o eso es lo que suponemos. ¿Por qué? Porque la mujer tenía un lugar importantísimo inicialmente. O sea, estamos hablando de una época en la que no había leyes propiamente dichas o no había contratos. Y bueno, pues una mujer pues podía tener descendencia de varias parejas. Y en ese sentido, pues todos sabían quién era su madre, pero no había certeza en muchos casos de quién era el padre de cada uno de los integrantes del clan. Por lo tanto, se veneraba mucho más a la madre que al padre. Y en ese sentido es que tuvo este papel importante la mujer dentro de la estructura del clan. Y esto pues es lo que da lugar al matriarcado. Otra característica importante es que no había clases sociales como las entendemos ahora, porque pues todos eran iguales. Es decir, bueno, como eran parientes, eran primos o eran tíos, sobrinos, bueno, pues había un respeto y había un trato igualitario entre los integrantes del clan en términos generales. Y de este modo pues no había lo que hoy entenderíamos como por ejemplo una clase trabajadora o una clase empresarial o la clase que gobierna o la clase que lleva a cabo ciertas tareas que no quieren hacer las demás clases. No existía eso, sino que, como les digo, había considerar por igual a los integrantes en general. Además de esto, no existía la propiedad privada, sino que existía algo que podríamos denominar como propiedad colectiva. Es decir, por ejemplo, cuando se conseguían frutos, no era para el que los encontró solamente, sino que se repartían esos frutos entre los integrantes del clan. O sea, no era el fruto de alguien en específico, sino era de todos. Lo mismo pasaba con los animales que cazaban o con las piedras que usaban como herramientas y con las pieles que se ponían. O sea, era compartido, digámoslo así, lo que conseguían estos clanes. Aquí tenemos una escena propia de la comunidad primitiva, donde vemos a una pareja que está resguardándose en una caverna. No tenían casas, sino que tenían que encontrar algún lugar, alguna saliente, alguna cueva, algo que les permitiera protegerse, por ejemplo, del clima o de algún peligro, de algún animal depredador, y donde, bueno, pues pudieran establecerse mientras conseguían otro tipo de alimentos o tenían que emigrar a otras regiones para poder sobrevivir. Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, son personas que apenas y usan algo para cubrirse, que cazan directamente los animales, o sea, ellos consiguen su alimento. Además hay una división natural del trabajo. A los hombres varones se les considera más fuerte físicamente en promedio que a las mujeres, y por lo tanto los hombres llevan a cabo tareas más en el exterior y las mujeres utilizan sus habilidades para tareas más relacionadas con el lugar donde están en ese momento. Así es que bueno, pues esta es la división natural del trabajo, como podemos apreciar. Y bueno, pues se utilizan ciertas herramientas de piedra, madera y algunos utensilios. También hay herramientas de hueso, como pueden ver en el fondo de la caverna en esta imagen. Bien, ahora vamos a platicar de cómo terminó la comunidad primitiva, que duró tanto tiempo, ¿no? Aquí tenemos otra vez la línea que dibujamos hace un momento,
ubicamos 200.000 antes de Cristo en el extremo izquierdo, es decir, cuando suponemos que empezó la comunidad primitiva, y vamos a ubicar 5.000 antes de Cristo más a la derecha. Pero voy a poner otra marca aquí en 10.000 antes de Cristo. O sea que aquí estoy señalando un periodo que me interesa muchísimo, que va más o menos de 10.000 a 5.000 antes de Cristo. Para entender un poquito mejor de qué periodo estamos hablando, suponemos que hace unos 10.000 años terminó la última glaciación. Una glaciación es el periodo en el cual la Tierra se enfría, sus temperaturas disminuyen, y terminó este periodo en más o menos, insisto, también no son fechas concretas, terminó en este momento que estoy señalando en la marca de 10.000 antes de Cristo. Entonces allí, ¿qué pasa? Pasa que la Tierra empieza a calentarse, o sea, las temperaturas ascienden, los hielos empiezan a derretirse. Esto permite que en muchas regiones del planeta la vida, las plantas, los animales empiecen a florecer, o sea, empiecen a reproducirse. Se nota probablemente mayor abundancia en estas regiones, abundancia de recursos naturales, y por lo tanto se convierten en lugares adecuados para ya no solo sobrevivir, sino incluso para quedarse a vivir ahí. Entonces estamos hablando de este final de la glaciación hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Y en el otro lado tenemos que pues hacia 5.000 antes de Cristo, o un poco después, 4.000, 3.000 antes de Cristo, empiezan a aparecer las primeras evidencias de escritura. O sea, el ser humano ya utiliza símbolos para expresarse gráficamente, y esto es lo que marcaría el otro extremo de este periodo que platico ahora. El nombre de esta fase es el de Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica es la parte final de la comunidad primitiva y el inicio de la siguiente etapa, que es el esclavismo. O sea que esta Revolución Neolítica es muy importante para lo que estamos estudiando, porque en ella se dan los cambios que terminan con el sistema anterior y dan lugar al nuevo sistema. ¿En qué consistió la Revolución Neolítica? Bueno, aquí vamos a comentar algunas de sus características. Debido a este mejoramiento climático, esos clanes que estuvieron vagando por la tierra durante decenas de miles de años se volvieron sedentarios. Esto quiere decir que se establecieron en regiones concretas, ya no siguieron migrando, sino que encontraron, para empezar, estas zonas fértiles que les platicaba hace unos segundos, y pues se asentaron allí, empezaron a vivir de manera permanente en esas zonas. Es decir, la Revolución Neolítica es un cambio en la tecnología que se utilizaba, en la forma en la que se producía, un cambio en el estilo de vida, en los bienes que utilizaban, en cómo se dividían el trabajo, etc. Y esta revolución es la que terminó con la comunidad primitiva e inauguró el siguiente sistema económico. En primer lugar, es aquí cuando se descubre la agricultura y se domestican los animales que ahora conocemos como de granja o para consumo del ser humano. O sea, descubre el ser humano que puede plantar, que puede cosechar y por lo tanto que puede vivir de esos alimentos. Ya no tiene entonces un motivo para irse a otra región. Y lo mismo pasa con los animales. Empieza a domesticarse a ciertas especies de aves, de mamíferos que le permiten tener carne, leche, huevos, otros alimentos para complementar su dieta. El ser humano mismo empieza a cambiar su cerebro, su fisiología, todo se empieza a transformar.
Las familias ya no se dividen el trabajo según el sexo, sino que ahora aparece la división social del trabajo. Es decir, que las familias se especializan de acuerdo con las actividades productivas que llevan a cabo. Las familias que se ubican en zonas cercanas a mares o ríos, pues se especializan, por ejemplo, en la pesca. Otras familias se especializan en la agricultura, otras en el pastoreo, otras en confeccionar artículos o utensilios, herramientas que utilizan, en fin. Entonces hay una división distinta del trabajo en esta revolución neolítica. Por lo tanto, empiezan a encontrar maneras los seres humanos para construir lugares de resguardo propios. O sea, se fabrican viviendas y un conjunto de viviendas da lugar a los primeros asentamientos. No son todavía las ciudades como lo entendemos hoy, pero sí son grupos que construyen estas chozas, estos lugares para vivir y que están de manera fija allí en la región. Hacia el final, ya cuando termina la edad de piedra, entonces empiezan a usarse herramientas de metal y esto pues hace más rápido, por ejemplo, arar la tierra o sacrificar a un animal, y también pues el resguardo de agua o de alimentos, ¿okay? Que pues facilita la vida y permite la creación de más cosas que poco a poco irán requiriendo estos asentamientos. Como ya decíamos, también al final de este periodo se inventa la escritura. Puede de este modo empezar, por ejemplo, a registrar lo que pasa en su nuevo entorno. También aprende a contar, o sea, que no solo aparecen los sistemas de escritura, sino también los sistemas de cuenta, de registro numérico, que va a facilitar, que va a ayudar al ser humano en el crecimiento de la producción que está teniendo. Y, bueno, aparece una forma de de dirigir al grupo distinta a la que había antes. Desaparece el matriarcado y aparecen pues los gobiernos patriarcales. Esto debido a que, bueno, pues en ese asentamiento vamos a empezar a ver que se requiere de organizar ciertos integrantes de esos grupos para defenderlos ante ataques que pudieran tener. Y bueno, pues debido a que se requiere este uso de la fuerza, es que se empieza a cambiar desde esta estructura matriarcal hacia una estructura más patriarcal, con objeto, como dije en este último punto, de defender los territorios, y se establecen ya las primeras normas. Aquí pongo leyes, pero no son todavía como las entendemos quizás, sino que se trata más de costumbres que son adoptadas ahora por cada vez más personas, como una especie de regla de comportamiento. Y se generaliza el trueque, es decir, antes de que empecemos con el siguiente sistema económico, vemos que la producción, debido a estos cambios de la revolución neolítica, la producción va creciendo y entonces empiezan a aparecer lo que se llaman excedentes, excedentes de productos agrícolas o de animales por pastoreo, o excedentes de pescados, o excedentes de cestas de lo que hicieran, ¿no? de las actividades que tuviera cada familia. Entonces estos excedentes tienen que ser ahora intercambiados. Si una familia produce herramientas pero no cultiva la tierra, entonces podría intercambiar el excedente de esas herramientas que produce por el excedente de alimentos que la otra familia está generando. Entonces el trueque, estos intercambios de productos empiezan a generalizarse
debido a este aumento de la producción. Y con esto concluye la comunidad primitiva. Aquí tenemos una escena de este periodo que, como pueden ver, es muy diferente de la imagen que vimos hace un rato. Aquí, aunque todavía estamos hablando de la prehistoria, la vida es muy diferente. Los seres humanos están ya ubicados, viviendo de manera fija en un lugar cercano. Por ejemplo, aquí en la imagen se ve a un río que les permite disponer de agua permanente durante todo el año, y pues que ya les permite pues esa estabilidad relativa, ¿no? Ya no tienen que emigrar. Así es que construyen chozas o lugares específicos para poder resguardarse. Cultivan la tierra, ya aprendieron los seres humanos a plantar y a cosechar. Crían animales que también les dan alimentos. Su ropa o lo que usan como vestimenta cambia. No es la piel del animal en bruto, sino que empiezan a tejer y a confeccionar su ropa. Sus utensilios ya son más perfeccionados, más especializados. Ya hay una organización en la producción, en la familia, y vamos a empezar a ver a aparecer la sociedad, ¿no? O sea, ya hay comunidades que funcionan de esta manera, de este tipo.